Para el análisis de hoy tenemos entre manos un texto, bueno, es breve, pero la verdad es que resuena de una forma muy especial. Sí, mucho. Es un extracto de una historia, se titula Cuando Lucía encendió el futuro, y nos mete de lleno en una pequeña tienda, de las de toda la vida, en víspera de Navidad. Un escenario muy potente. Totalmente. Y ahí conocemos a Lucía, la dueña que siente todo el peso del mundo moderno, y lo que el texto llama un miedo silencioso a quedarse atrás. Un miedo que creo que es bastante universal ahora mismo, ¿eh? Aunque no siempre lo llamemos así. Desde luego. Y lo que me parece fascinante es cómo lo aborda. Para hablar de esta ansiedad tan del siglo XXI, la historia no se va a un ensayo sobre el futuro ni nada de eso. No, Al contrario, se viste casi como un cuento de Navidad de Dickens. Tiene ese aire de fábula. ¿Por qué crees que se usa una estructura tan clásica para hablar de algo tan moderno como, no sé, la inteligencia artificial? a ver, yo creo que es una jugada muy inteligente. Es para desarmarnos. ¿Para bajar las defensas? Exacto. Todos conocemos las reglas de este tipo de historias. Una noche de revelación, unas visitas que te enseñan una lección. Al usar un formato que nos resulta seguro, familiar, el relato puede meter un tema que a muchos nos inquieta. La tecnología, el cambio. Eso es. Y lo hace de una manera mucho más digerible. No nos habla con jerga tecnológica, nos habla desde la emoción. O sea, es una forma de colar un debate muy complejo en una historia sobre el legado, el amor y sobre todo el miedo. Claro, te pilla con la guardia baja. Pues entremos ahí, en ese mundo emocional. Empecemos por el conflicto de Lucía, esa tensión entre su nostalgia y, y la realidad. Vale, El texto describe su tienda de una forma muy vívida. No es solo un negocio, es su refugio. Habla del olor a madera, de que cada estantería guarda un recuerdo. Es su pequeño universo. un universo tangible. Y esa es la palabra clave, creo, tangible. Sí, Todo en su mundo se puede tocar, oler, recordar. Es un mundo analógico en su máxima expresión. Y de repente, ese mundo se agrieta por un comentario que parece inofensivo. Una niña se para en el escaparate, ve un juguete y le dice a su madre: «Mamá, este no sale en internet». Uf, el texto dice que Lucía sintió un pequeño golpe, que tiene esa frase para que sea un detonante tan potente. es que lo potente es precisamente su inocencia. No es una crítica, no es un ataque. ¿No hay maldad? Ninguna. Es una simple constatación de hechos de la nueva generación. Es la realidad, vamos, manifestándose de la forma más pura y por eso más brutal. Es una frase que sin querer la saca de su refugio y la pone frente a una nueva norma social, una en la que ella no participa. Claro. Si no estás en Internet, para esa niña es que casi no existes. Es la amenaza de la irrelevancia hecha pregunta de una niña. Y vemos cómo reacciona a ese miedo. Se aferra a lo que el texto llama amuletos. Me encanta esa palabra. Es muy buena. Habla de un bolivic con la tapa mordida que era de su padre, una torre de disquetes de 3,5. Es que no son solo cosas viejas. Un amuleto es algo a lo que le das un poder protector. Claro. En este caso, son su ancla a una época que ella ve no solo como mejor, sino más segura, más auténtica. El problema es que un ancla sirve para no moverse, y el mundo, pues, no para de moverse. Su lealtad a ese pasado tangible es lo que le impide siquiera pensar en un futuro que para ella es abstracto, intangible Y amenazador. y muy amenazador. Entonces, el conflicto no es solo que no vende. No, que va en absoluto, eso es solo el síntoma. El conflicto de verdad es una crisis de identidad. Para Lucía, proteger la tienda tal y como está es proteger la memoria de su padre, serle leal. Claro. Ella piensa que cambiar el método es traicionar el legado, y no se da cuenta de que a veces, para proteger la esencia de algo, tienes que cambiar su forma, radicalmente. Vale, está atrapada ahí, en esa crisis, aferrada a sus amuletos. La estructura clásica nos haría esperar a 3 fantasmas, ¿no? Pero el texto hace algo distinto. Hace algo mucho más astuto y más pertinente. No la visitan fantasmas. La visitan algoritmos. Exacto. Y esto es crucial, porque no son entes mágicos, son la personificación de la lógica y los datos que tanto teme. El relato la obliga a dialogar, literalmente, con su miedo. Y el primer visitante, el algoritmo del pasado, va directo a la raíz de ese miedo. Y no le muestra un pasado idílico, que es lo que esperarías. Para nada, Hace justo lo contrario. justo lo contrario. Le muestra un momento de lucha,
la estela de su padre, su héroe de la tradición, peleándose con su primer ordenador. El texto es muy específico, ¿eh? El ordenador enorme gris, el pitido. Las manos temblorosas de su padre frente al teclado. Es una imagen de vulnerabilidad. Totalmente. Y entonces llega la frase que lo cambia todo. No lo aprendió para ser moderno, sino para cuidar la tienda. Es que esa frase es una demolición controlada de todo su sistema de creencias. Es una genialidad. A nivel psicológico es una jugada maestra. El algoritmo no le dice estabas equivocada, no, le ofrece una nueva narrativa sobre su propio héroe. Y al hacer eso, le da permiso para cambiar de opinión sin sentir que traiciona sus valores. O sea, le está deconstruyendo su idea de lealtad. Eso es, le redefine el concepto de tradición. Y yo diría que va un paso más allá. No solo redefine la tradición, redefine el acto de amor que hay detrás. Ah, qué bueno. Le demuestra que la tradición no es repetir un acto como usar el mismo boli, sino perpetuar un propósito, cuidar la tienda. Y para mantener ese propósito, a veces hay que cambiar de herramientas, aunque te tiemblen las manos. La innovación de su padre no fue una traición, fue la máxima expresión de amor por la tienda. La frase «avanzar, aunque pesara, también era querer» lo resume todo. Exacto. Vale, le han hackeado el pasado. Ya no es un ancla, es un motor. Pero, ¿cómo conecta esto con su problema inmediato? La tienda vacía. Ahí entra el algoritmo del presente. Una vez que la mente de Lucía ya está abierta a otra perspectiva, este segundo algoritmo le puede mostrar la realidad sin que ella lo vea como un ataque. Y dice que le hace visible una capa invisible de su presente. Eso es. Que, en el fondo, no es ciencia ficción. Es una descripción poética de lo que hace cualquier herramienta de análisis de datos para un negocio, ¿no? Justamente. Le habla de las horas de máxima afluencia, de las búsquedas locales de juguetes que ella no satisface, de los mensajes sin responder. No le revela nada que no estuviera ahí. Simplemente lo ordena y se lo presenta. Y el símbolo visual es demolidor. Su cuaderno de notas manual al lado de una tablet cubierta de polvo. Es que lo ves. Dos mundos, uno activo y otro latente. Pero lo más importante es el mensaje de este algoritmo. No es, estás perdiendo dinero. No, es algo mucho más profundo. Cito, no para sustituirte, para liberarte. Y esa es la otra gran tesis del relato. Aborda de frente el mayor miedo existencial que asociamos a la IA. El miedo al reemplazo, a que nos hagan irrelevantes. Y la historia lo subvierte por completo. ¿Lo pone del revés? Totalmente. El algoritmo no es un sustituto, es un colaborador que viene a quitarle el agobio, el ruido, las tareas repetitivas. Creo que esa es una distinción que se nos escapa muchas veces. Pensamos en IA y nos imaginamos un robot haciendo nuestro trabajo. Sí. Y no una herramienta que te quita las 3 horas de burocracia que odias para que te centres en lo que de verdad importa. Esa es la promesa que le hace, para devolverte aire, para darte margen. No quiero quitarte tu trabajo, quiero devolverte tu vocación. Quiero que tengas tiempo y energía para hablar con la gente, para elegir los juguetes, para contar historias. Es una promesa de alivio. De alivio, no de sustitución. Un cambio de enfoque radical. Y con la mente ya transformada sobre su pasado y su presente, llega la visión final, la del algoritmo del futuro. Y me llama la atención el lenguaje que usa el texto para describirlo, ¿eh? No es frío, no es impositivo. No, para nada. Dice que no imponía, acariciaba. ¿Por qué es tan importante ese verbo, acariciar? Porque lucha contra el imaginario colectivo. Nuestra visión del futuro tecnológico suele ser fría, distópica, metálica. Como en Terminator. Claro. Piensa en Terminator, en Blade Runner. Y aquí el relato elige conscientemente un lenguaje orgánico, suave. Acariciar es un gesto de cuidado, de consuelo. Prepara a Lucía y a nosotros para una visión del futuro que no es una amenaza, es una colaboración amable. Y la escena que le muestra es coherente. No es una tienda robotizada, sin alma. Es su misma tienda, pero más viva. Y los ejemplos son muy terrenales. Un robot pequeño que recoge piezas de Lego del suelo y el texto añade la clave emocional. Sí. Como lo hacía su padre, pero sin dolor en las rodillas. Esa conexión es fundamental. Cada innovación que le presenta está ligada a solucionar un dolor real, un problema humano que ella conoce bien. No es tecnología porque sí, es tecnología con un propósito muy concreto: aliviar. Y la IA que le muestra no es para atender a los clientes. No, es para resolver dudas básicas y que ella pueda dedicarse a lo importante, a hablar con las familias.
La tecnología no está en el centro, está en los márgenes, como un buen asistente, para que el humano brille más. El texto lo resume perfecto. Nada borraba su esencia, nada quitaba su oficio, nada sustituía sus manos. Todo sumaba, todo aliviaba, todo acompañaba. Y es entonces cuando llega la frase que cierra el círculo. El algoritmo del futuro la mira y le dice: No soy tu miedo, soy ese paso que tu padre también dio. es demoledor. En ese instante, adoptar la tecnología deja de ser una traición a su padre, para convertirse en la forma más pura de honrar su espíritu. Es hacer lo que él habría hecho. Es entender que el legado no es conservar las herramientas, sino mantener vivo el propósito. Es un cambio de paradigma total para ella. Y eso nos lleva al desenlace. A la mañana siguiente el mundo no ha cambiado, pero ella sí. Y su primer acto no es una gran revolución, es casi invisible. Casi. Coge la tablet polvorienta y la enciende. Un gesto mínimo, como dice el texto. Y es muy realista sobre cómo ocurren los cambios de verdad. No suelen ser explosiones, sino el primer paso, la decisión de empezar. Y la imagen final es potentísima. Cae una pieza de Lego al suelo. No hay ningún robot para recogerla. La realidad es la misma. Pero, y cito, por primera vez ella ya podía imaginarlo. Para mí, ese es el verdadero final de la transformación. El cambio fundamental no es tecnológico, es mental. Claro. El futuro no empieza cuando instalas el robot, empieza en el momento en que se vuelve imaginable para ti. Cuando pasas del «eso no es para mí» al «¿y por qué no?». En ese instante en que Lucía puede visualizar al robot, aunque no esté ahí, es cuando, como dice la historia, el futuro empezó a moverse. Entonces, si tuviéramos que destilar las claves del relato, podríamos decir que usa una estructura muy familiar de zona de confort para desmantelar una ansiedad muy actual. Sí, y para sacarnos de nuestra propia zona de confort. Viene a decir que la tecnología no tiene por qué ser la enemiga de la tradición. Incluso va más allá, sugiere que puede ser su única salvación. La síntesis final es esa distinción vital que hace la historia entre la esencia de algo, el porqué de la tienda de Lucía, y su forma, el cómo lo gestiona. Las herramientas. Exacto. Su miedo era que cambiar la forma destruiría la esencia. Y la gran revelación es que una nueva forma, bien aplicada, no solo no la destruye, sino que es lo único que puede protegerla. Es una idea muy poderosa, la verdad. Mucho. Y me gustaría dejar una última reflexión, porque las fábulas son maravillosas para inspirar, pero, bueno, la realidad siempre es más compleja. La historia termina con ese primer paso de Lucía, el gesto de encender la tablet. Un final esperanzador. Perfecto para un cuento. Pero esto es solo el comienzo de un camino muy diferente. El camino de la implementación. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta que la fábula, por su naturaleza, deja en el aire. ¿Qué desafíos reales surgen al día siguiente de encender esa tablet? El día a día. Claro. ¿Cómo se navega el proceso, que a menudo es frustrante y nada mágico, de integrar una herramienta nueva? ¿Qué pasa cuando el software es confuso, cuando falla Internet, cuando un cliente de toda la vida se queja de que esto ya no es como antes? ¿Cómo mantienes la esencia en medio de ese caos? Esa es la cuestión. ¿Cómo mantienes esa calidez mientras aprendes a manejar un sistema que puede parecer frío? El relato nos da la chispa de esperanza, pero el verdadero trabajo, el de la integración paciente, el de no perder el alma en el proceso, ese apenas ha comenzado. Y esa quizá es una historia mucho menos poética, pero igual de importante.